El primer recuerdo que tengo de mi madre es su silencio. No un silencio vacío, sino uno que lleva peso, textura, un amargo sabor a algo reprimido. Era un silencio que llenaba la casa, más pesado que cualquier mueble, más oscuro que cualquier rincón de la noche. Y en el centro de este silencio había una puerta, siempre cerrada. La habitación al final del pasillo, la que para cualquier visitante no sería más que un trastero, pero que para mí era la encarnación misma del inconsciente de mi familia. Freud diría que cada familia tiene sus secretos enterrados vivos, y esa habitación era nuestro cementerio privado. Me llamaba a ella, pero en esa casa solo era una extensión del silencio de mi madre. Crecí aprendiendo a no hacer preguntas, a no quedarme mirando esa puerta demasiado tiempo, a aceptar que algunas cosas simplemente, ellos son la vida, seguía un guión predecible. Cenas tranquilas, televisión a bajo volumen, buenos días y buenas noches intercambiados como bienes escasos. Mi madre Clara era una mujer hermosa, pero su belleza tenía la frialdad del mármol. No emanaba calidez alguna. Era como si reservara toda su vida para otro lugar, otro tiempo que no fuera el presente en el que yo existía. Todo cambió un martes lluvioso. La tormenta azotaba las ventanas y el sonido del agua corriendo era lo único que alteraba la quietud de la casa. Fui a buscar agua a la cocina, pasando junto a la puerta del dormitorio cerrado, como siempre, con una mezcla de respeto y temor. Fue entonces cuando lo oí. Primero, un gemido bajo, casi un suspiro contenido. Me detuve, con la mano congelada en la manija del grifo. Luego, un murmullo. Palabras arrastradas, sofocadas por el sueño y algo más profundo, la angustia. Me acerqué a la puerta, desafiando todo el silencio cortés que me habían impuesto. Pegué la oreja a la fría madera. Era la voz de mi madre, pero no la voz cotidiana, controlada y monótona. Era la voz de una niña asustada, de una mujer perdida. Y entonces, en medio de ese delirio nocturno, dijo, con una claridad que me llegó al alma, «Ella, no mires». Mi nombre. Arrancado de las profundidades de un sueño que ni siquiera sabía que existía. Seguido de un susurro aún más inquietante, «Es un pecado, pero es tan hermoso». Retrocedí como si me hubiera sorprendido. El corazón me latía con fuerza en la garganta. No mires qué. ¿Qué pecado fue ese que pudo ser tan hermoso? Por primera vez, la puerta cerrada ya no era solo un objeto. Era la frontera de un territorio prohibido en la mente de mi madre. Y yo, su hija, era un personaje de este drama nocturno. Esa noche, de vuelta en mi cama, mirando el techo oscuro, comprendí. El silencio de mi madre no era vacío. Era desbordante, y estaba a punto de ahogarme en él. En los días siguientes me convertí en investigador de lo invisible. Observaba a mi madre con renovada atención. Buscaba grietas en su armadura de normalidad, y las encontré. Un temblor en su mano cuando recogía la llave de la habitación cerrada cada mañana, supuestamente para ir a buscar la ropa de cama. Una mirada perdida y fija durante la cena, como si viera una película privada tras sus ojos. La forma en que a veces me miraba, no con afecto, sino con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de nostalgia, culpa y profundo anhelo. Fue entonces cuando recordé un viejo baúl en el ático, un lugar que ella siempre me había dicho que no tocara, lleno de cosas del pasado. La curiosidad, ahora agudizada por el miedo, y una atracción morbosa, me venció. Subí allí una tarde después de su partida. El aire era denso, impregnado del olor a naftalina y a tiempo detenido, y allí estaba el baúl. Encima, bajo una pila de mantas, había un cuaderno desgastado con tapas de cuero, un diario. Mi dedo temblaba al pasarlo por el lomo. Esa era la verdadera llave, no la de metal que cerraba la habitación, sino la que podía desvelar el secreto.
pero no la abrí. No ese día. El miedo a encontrar lo que ella soñaba cada noche, el miedo a encontrar mi nombre escrito en esas páginas, era mayor. Dejé el diario allí, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. La puerta al inconsciente se había abierto de par en par, y yo ya tenía un pie en el otro lado. La llave de metal seguía fuera de mi alcance, pero había encontrado otra, la llave de la observación. Mi vida se dividió en dos canales paralelos. En el primero, la hija diligente, que iba a la universidad, respondía con monosílabos en la cena, vistiendo la piel de la normalidad como un traje pesado e incómodo. En el segundo, la espía, la psicóloga aficionada, la arqueóloga de un pasado enfermizo que me susurraba en los rincones de la casa. Freud seguramente sonreiría ante mi situación. Practicaba la escucha flotante involuntaria, captando los significantes que escapaban al control consciente de mi madre. Las noches se convirtieron en mi verdadero campo de estudio. Acostado en la cama, con la puerta del dormitorio entreabierta, permanecía inmóvil durante horas, escuchando. La vieja casa crujía, el viento silbaba, pero aprendí a filtrar estos ruidos para captar solo los sonidos que provenían de la habitación contigua. Las pesadillas de mi madre no eran nocturnas, eran cíclicas, como las mareas de una luna oscura e interior. Cuando llegaban, siempre empezaban de la misma manera, un suspiro profundo, casi un sollozo ahogado. Luego, un murmullo continuo, ininteligible al principio. Era como escuchar una radio sintonizada en una frecuencia de otro mundo. No tenía grabadora, solo mi memoria, y se convirtió en mi cuaderno. Anotaba frases al azar, palabras clave recurrentes: frío, río, espera y mi nombre. Ella era un estribillo constante, pero el tono variaba. A veces era un grito de advertencia, como la primera noche. Otras veces, un lamento. Ella, ¿por qué te fuiste? Dijo esto, y un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había estado en ningún sitio. Había estado allí, 18 años atrás, en esa casa. ¿A quién se dirigía? A una versión de mí que solo existía en su teatro de sueños. Durante el día, mi vigilancia se volvió más audaz. La observaba mientras cocinaba. Sus manos, que antes solo veía como herramientas domésticas, ahora me contaban historias. Revolvía una olla con una intensidad absurda, con los nudillos blancos de agarrar la cuchara de madera. Sus ojos miraban fijamente el vapor que subía, pero no veía los frijoles. ¿Qué veía? ¿El río de sus sueños? ¿A la persona que la esperaba? Una vez dejó quemar la tostada en la licuadora. El olor a pan quemado llenó la cocina y solo salió de su trance cuando el humo empezó a subir. Estaba distraída, dijo con voz ronca, evitando mi mirada. ¿Distraída por qué, madre? ¿Por los fantasmas que llevas en lugar de recuerdos? Fue entonces cuando decidí aventurarme de nuevo al ático. Esta vez, no para mirar el diario, sino para buscar otras pistas. Revolví cajas de fotos antiguas. Había álbumes de mi infancia, de la graduación de mi madre, fotos de un hombre que sabía que era mi padre, fallecido en un accidente de coche cuando yo tenía 2 años. Tenía una sonrisa fácil y despreocupada. Nada en esos retratos insinuaba el origen de la angustia que consumía a Clara. Hasta que, en una caja de zapatos olvidada en el rincón más oscuro, encontré una foto que no encajaba. Era un recorte de periódico, amarillento y frágil. La foto mostraba a un joven de rasgos serios, casi severos. No era mi padre. El pie de foto, manchado e incompleto, decía: tras el trágico suceso en el río. El río. La palabra resonó en mi mente como un trueno, y en el reverso de la foto, una letra que reconocí, la de mi madre, pero más joven, menos controlada: L, para siempre. Bajé del ático con las piernas temblorosas. L. ¿Quién era L? ¿Qué pasó en el río?
¿Y por qué mi madre guardaba su foto escondida como un fetiche? Esa noche, tumbada en mi cama, no tuve que esperar la pesadilla. Estaba viviendo una. Los susurros en la oscuridad comenzaron a tiempo. Esta vez escuché con nuevos oídos. Y en medio del murmullo logré descifrar una frase completa dicha con una claridad aterradora. L, te traje a ella. Todo está bien ahora. Me apoyé en las rodillas, envuelto en la manta como si pudiera protegerme. Ella no solo soñaba con un pasado que la atormentaba, me arrastraba hacia ese pasado. Ya no era un espectador, era un personaje activo en su sueño, una pieza que se movía en el tablero de su inconsciente. La confesión no había comenzado con palabras, sino con esos susurros nocturnos. Y yo, sin quererlo, ya estaba confesando mi propia culpa, la culpa de saber, la culpa de querer saber más. El descubrimiento de la foto y la misteriosa inicial L transformó mi curiosidad en una obsesión tangible y física. La habitación cerrada ya no era una metáfora, era una caja fuerte que guardaba las respuestas, y yo necesitaba la llave. La llave de metal, no la psicológica. La vigilancia sobre mi madre se convirtió en un estudio de rutinas y descuidos. Observé su ritual matutino. Se levantaba, se ponía la bata y antes de ir a la cocina sacaba la llave de un cajón específico de la cómoda del salón. No estaba escondida, estaba allí, entre los cubiertos que nunca usábamos y las servilletas de lino. Una afrenta a su propia seguridad, como si fuera parte de ella, buscado ser descubierto. La oportunidad surgió un sábado por la mañana. Recibió una llamada con la voz tensa y dijo que necesitaba salir urgentemente a trabajar. «Come lo que hay en la nevera para comer», dijo distraídamente, agarrando su bolso y corriendo hacia la puerta, sin siquiera acordarse de cerrarla con llave. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. La casa estaba vacía, silenciosa. El apartamento, de hecho, era un silencio distinto al que conocía. Era un silencio expectante, esperando mi acción. Caminé hacia la cómoda de la sala. Me sudaba la mano. El cajón crujió al abrirse, un sonido fuerte y culpable en el vacío. Allí estaban las llaves, un sencillo llavero de cuero desgastado con 3 llaves. Sabía cuál era la del dormitorio, la más grande, la más vieja, con ranuras que parecían contar una historia. Cogerlo fue como coger un objeto sagrado robado. Estaba frío y pesado en la palma. El pasillo que conducía a la trastienda parecía larguísimo. Cada paso resonaba no en el pasillo, sino en mi interior. Freud hablaba del miedo a la castración como un miedo fundamental. En ese momento lo comprendí. Temía la castración de mi ignorancia, la mutilación de la imagen que tenía de mi madre. Abrir aquella puerta fue como arrancarme una máscara que quizá no debía quitarme. Me detuve ante la oscura puerta de madera, introduje la llave en la cerradura. El clic del mecanismo al girar fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida, un clic que dividió mi existencia en un antes y un después. Abrí la puerta lentamente. Un olor me impactó, un aroma empalagoso a flores marchitas y polvo antiguo, un perfume barato y empalagoso que nunca había asociado con mi madre. La luz del pasillo atravesaba la oscuridad como un cuchillo. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse, y entonces lo vi. No había monstruos, no había cadáveres. Era peor, era un santuario, un altar a un pasado enfermizo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, muchas del hombre de la foto del periódico, L. Mayor, menor, siempre con la misma seriedad. Había fotos de mi joven madre riendo como nunca la había visto del brazo de ella, y en el centro de la pared principal, sobre una cama perfectamente hecha con una colcha inmaculada, colgaba una enorme foto enmarcada. Era una foto mía, Ela, tomada en mi 15º cumpleaños. Mi imagen era el punto focal de la habitación.
Alrededor del marco, pequeños objetos estaban dispuestos con una precisión inquietante. Un mechón de pelo claro, el mío, atado con una cinta, una muñeca de porcelana con un vestido azul, el mío de la infancia, y velas a medio consumir. Se me revolvió el estómago. Caminé hacia la cama. Sobre la almohada no había una funda, sino un camisón de seda roja descolorida. A su lado, un diario abierto. Esta vez, no el del ático. Era reciente. Me temblaba tanto la mano que apenas podía pasar la página. La letra era de mi madre, pero febril, descontrolada. Leí solo un pasaje, una entrada de hacía unas noches. El sueño se repite. L está junto al río. Esta vez, ella está con él. La mira como antes me miraba a mí, y yo lo observo desde la orilla. No siento celos, me siento orgullosa. Es mi ofrenda para él, mi ella. Es un pecado, lo sé. Es la mayor de las transgresiones. Pero en el sueño es tan hermoso verlos juntos. Es la continuación que nunca tuvimos. Dejé caer el diario sobre la cama. La habitación me daba vueltas. Jadeando, retrocedí hacia la puerta. No era solo un personaje en los sueños de mi madre. Era la ofrenda, el objeto de intercambio en una fantasía que mezclaba dolor, culpa y un instinto sexual retorcido. La habitación cerrada no trataba sobre su pasado. Trataba sobre mi futuro o sobre una aterradora versión alternativa que ella cultivaba cada noche. Cerré la puerta tras de mí, echándole llave de nuevo, intentando contener el horror. Pero era demasiado tarde. El abismo no solo me había devuelto la mirada, me había atraído hacia él. En los días posteriores a la invasión del dormitorio, yo, ella, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Vagaba por las habitaciones como un ectoplasma, con mi cuerpo presente, mi mente irrevocablemente atrapada en esa habitación prohibida. La imagen de mi fotografía en el centro de ese altar repugnante me quemaba tras los párpados. Las palabras del diario, mi ofrenda a él, resonaban en mi cabeza como un mantra profano. ¿Quién era él? ¿Y qué era esa continuación que mi madre deseaba tan vilmente? La llave ya no estaba en el cajón. Mi madre, al regresar ese sábado, debió notar que estaba un poco fuera de lugar, o quizás la abrumadora culpa en mi expresión la delató. No dijo nada. Simplemente la guardó, y un nuevo velo de tensión, más denso y eléctrico, se instaló entre nosotras. La diferencia era que ahora sabía que se escondía tras ese velo. La arqueología del inconsciente familiar me había proporcionado una visión aterradora, y ya no podía fingir que era solo una estudiante freudiana leyendo teoría. Yo era el sujeto experimental. La búsqueda de la identidad de L se convirtió en mi único salvavidas. Si comprendía al monstruo, quizá podría liberarme de su sombra. Recordé el recorte de periódico. Tras el trágico suceso en el río. La biblioteca municipal se convirtió en mi refugio. Pasé horas inmerso en microfilmes de periódicos locales de la juventud de mi madre. La búsqueda era vaga, un tiro al aire, accidentes, un río, una L inicial. Lo encontré en una edición arrugada de un periódico de hace más de 20 años. El titular era breve pero suficiente. Ahogamiento en el río Jacuí. Hallan el cuerpo de un estudiante universitario. El artículo contaba la historia de Lucas Mendonça, un estudiante de psicología de 22 años que se ahogó durante un picnic con amigos. El incidente se trató como una tragedia accidental, pero una línea al final del artículo me heló la sangre. Entre los presentes en el incidente se encontraba la novia de la víctima, Clara S., Lucas L., el hombre del retrato, la pieza central de la pesadilla de mi madre. No era un extraño, era el gran amor de su juventud, brutalmente arrebatado.
Freud hablaría de una fijación, de un duelo no resuelto que se había convertido en neurosis. Pero la historia no terminó ahí. La ficha cayó como un peso de plomo. Mi padre, el hombre de las fotografías sonrientes, había entrado en la vida de mi madre, después de la muerte de Lucas. No era solo su hija. En la economía enfermiza de su mente, yo era el puente, la compensación, la hija que tuvo con otro hombre, pero a quien en sueños le ofreció a Lucas, como si yo fuera el fruto de la relación que la muerte les había arrebatado. La continuación que nunca tuvimos. El viaje a casa fue un borrón. Encontré a mi madre en la sala, sentada en el sofá, con la mirada fija en sus manos vacías. El coraje o la desesperación hablaban con más fuerza. Me senté frente a ella. El silencio era opresivo. Respiré hondo. Anoche tuve un sueño extraño, mamá. Dije con una voz extraña y distante. Levantó la vista lentamente. No había sorpresa en ellos. Había un profundo cansancio y algo más, un atisbo de esperanza. Soñé que estaba junto a un río. Había un hombre allí, un hombre llamado Lucas. El efecto fue instantáneo y electrizante. No se inmutó, no lo negó. Le temblaron los labios y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Un alivio espantoso, como el de un paciente que por fin puede hablar de su tumor. ¿Lo viste?, susurró con la voz cargada de emoción contenida. ¿Cómo era? Me quedé paralizada. Era cierto, todo era cierto. La confirmación no vino de una confesión, sino de esa pregunta ansiosa. La terapia no necesitaba un diván. Estaba sucediendo allí mismo, en nuestra sala, con la luz del atardecer entrando por la ventana. Me llamó mamá. Continué, absorta en el papel que me había creado. Me llamó ella. Fue entonces cuando se quebró. El grito no era de dolor, sino de catarsis. Se encorvó hacia adelante, con los hombros temblorosos, y entonces empezó a hablar. No era un monólogo todavía, sino el preludio de la gran confesión. Las palabras brotaron entre escalofríos, como un río desbordado tras años de represamiento. Era tan brillante, Ela. Todo terminó en ese río. Necesito mantenerlo vivo. De alguna manera. ¿Entiendes? Tú necesita para entender. Comprendí. Y esta comprensión fue lo más aterrador de todo. Ya no estaba investigando un secreto, me estaba volviendo cómplice. La sesión había comenzado y yo, la hija, me había convertido en la terapeuta de mi madre, escuchando la confesión de un pecado que me tenía en el centro. La línea entre la salvación y la condenación nunca había sido tan delgada. La pregunta que le hice, ¿cómo estaba?, funcionó como la llave maestra que abrió no una puerta, sino un abismo. Clara no necesitó más palabras de aliento. La confesión brotó de ella como pus de una herida gangrenosa finalmente abierta. No se levantó del sofá, simplemente se quedó allí, acurrucada, mirándose las manos como si contuvieran el guión de todo su dolor. La luz de la tarde se apagó lentamente en la habitación, envolviéndonos en un crepúsculo púrpura que parecía apropiado para ese fatídico momento. Lucas no era como los demás. Empezó con voz ronca pero extrañamente lúcida. Veía gente. De verdad, me veía a mí, tu padre. Tu padre era un buen hombre, Ela, pero era sencillo. Una bondad sencilla. Con Lucas era diferente. Era una intensidad que dolía. Estudiaba la mente, ¿sabes? Freud, Jung, me habló del ello, de los deseos que ocultamos incluso a nosotros mismos. Y yo me sentí la persona más viva del mundo cuando estaba con él. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. No dije ni una palabra. Era una escucha flotante, como la que había imaginado antes.
pero ahora con el peso de mi propia piel envuelta en la historia. El día en el río se suponía que iba a ser feliz. Un picnic. Estaba jugando. Se metió al agua. La corriente era más fuerte. No era buen nadador. Un escalofrío lo recorrió. Estaba en la orilla. Lo vi forcejear, gritar su nombre, y entonces desapareció. Fue rápido. Hubo silencio. El silencio más aterrador del mundo. Me miró y, por primera vez, vi verdadero horror en ellos. No era el recuerdo de la muerte, sino lo que vino después. Cuando encontraron el cuerpo, algo dentro de mí se rompió. Algo que nunca se arregló. Me casé con tu padre, intentando aferrarme a una normalidad que sabía que nunca sería mía. Y cuando naciste... Hizo una pausa, mirándome con una intensidad que me hizo querer encogerme. Cuando naciste, tenías sus ojos, Ela. Los mismos ojos castaño oscuro, la misma forma. Fue como si Lucas me hubiera enviado una parte de él, una segunda oportunidad. Aquí venía el núcleo de la psicosis, la transferencia freudiana que tanto temía. Al principio eran solo tus ojos. Luego fueron tus gestos, tu sonrisa. Poco a poco ya no eras solo mi hija. Eras puente, la materialización de lo que pudo haber sido. Empecé a soñar, y en los sueños no estaba mal. Era natural. Lucas estaba allí, junto al río, pero ahora no se moría. Sonreía, y tú estabas con él, creciendo, viviendo la vida que debimos haber tenido. Observé desde la orilla, y fue hermoso. Sabía que era un pecado, una abominación, confundir a mi hija con el fantasma de mi amante. Pero en el sueño no había culpa, solo plenitud. Ella se inclinó hacia adelante, susurrando ahora, como si confesara su propio inconsciente. La habitación es el único lugar donde puedo vivir esto sin ser juzgada, donde puedo mantenerlo vivo y tenerte cerca. Es mi realidad, ella, la única que puedo soportar. Sé que estoy enferma, pero la enfermedad es la única medicina que me queda. La confesión fue completa. No se trataba de adulterio, sino de una fusión de realidades, un duelo que se convirtió en posesión. Mi madre no me veía como una persona separada. Era un arquetipo, un símbolo de su drama personal. Freud lo explicaría. La represión del trauma de Lucas fue tan violenta que su libido, su energía psíquica, se fijó en él. Y yo, su hija, me convertí en el objeto sustituto, la representación viviente del objeto perdido. Era la realización alucinante del deseo más profundo y prohibido, el deseo de haber tenido una vida con Lucas, y yo era la prueba viviente y al mismo tiempo el sustituto de esa vida. La habitación estaba completamente a oscuras. No podía ver el rostro de mi madre, solo oír su respiración agitada. La pregunta que me atormentaba ya no era ¿qué estaba soñando?, sino ¿quién era yo entonces? No era ella, era un fantasma de Lucas Mendonça vestido con la piel de su hija. La confesión no me liberó, me encerró en la habitación con ella. La confesión de mi madre no le trajo el alivio que podría haber esperado. Trajo un nuevo silencio, pesado como el plomo, cargado con el conocimiento compartido de nuestra locura. Ya no era ella, la hija. Era ella, la cómplice en el secuestro de mi propia identidad. La línea que separaba nuestras mentes, ya tenue, se disolvió por completo después de aquella noche en el sofá. Entramos en un estado de simbiosis malsana, una locura mutua donde su sueño comenzó a contaminar mi propia realidad. En los días siguientes me encontré evitando mi propio reflejo en las ventanas y espejos de la casa. Cuando me obligaba a mirar, ya no buscaba mis propios rasgos, sino aquellos. Compartir los profundos ojos castaños que ella veneraba ya no eran míos. Eran un legado prestado, una herencia fantasma.
Me analicé en el espejo del baño intentando encontrar a Lucas Mendonça en la curva de mis labios, en la forma de mi frente. Su obsesión se había vuelto mía. Era como si, al conocer el secreto, le hubiera dado permiso para poseerme. Freud llamaría a esto identificación con el agresor, pero en este caso, el agresor era el amor no resuelto de mi madre, y yo era el campo de batalla. La casa se convirtió en un gran espejo roto. Cada fragmento reflejaba una versión distorsionada de nosotros. La vi observándome y una comprensión perversa se apoderó de mí. Ya no necesitaba cerrar su habitación con llave. Evitaba mirar la puerta, como si al abrirla no revelara un altar, sino mi propia imagen enmarcada, confirmando mi papel en esa narrativa. A veces, durante la cena, nuestras miradas se cruzaban, y veía en ella no a una madre, sino a una rival en un triángulo amoroso con un hombre muerto. Otras veces veía a una niña asustada, y un instinto maternal enfermizo me invadía, el deseo de protegerla de la verdad que ella misma había creado. Fue entonces cuando tuve un sueño. No fue una pesadilla, sino una experiencia onírica tan vívida y perturbadora que al despertar ya no sabía dónde terminaba mi inconsciente y dónde empezaba el suyo. En el sueño estaba a orillas del río del reportaje del periódico. El agua estaba oscura y silenciosa. Lucas estaba allí, como en sus descripciones, pero sus rasgos eran una fusión de la foto del periódico y los míos. Extendió la mano, y no tuve miedo. Sentí una atracción magnética, familiar. Cuando nuestras pieles se rozaron, no fue su mano la que tomé, sino la de mi madre, joven, de dedos delgados y fríos. Los tres, yo, mi joven madre y Lucas, éramos una sola entidad, bailando en la orilla. Entonces fui yo misma, pero vestida con el camisón rojo de la habitación cerrada. Lucas se giró hacia mí y dijo con la voz de mi madre: «Ahora eres la continuación, ahora eres nosotros». Desperté jadeando, con el corazón latiéndome con fuerza. La habitación estaba a oscuras, pero podía sentir el eco del río, el agua quieta. El sueño no era solo una recreación, era una asimilación. La fantasía de mi madre había invadido mi territorio más íntimo, mi propio sueño, y se había fusionado con mi identidad. Su bello pecado se había convertido en mi paisaje onírico. A la mañana siguiente, cuando me encontré con mi madre en la cocina, nos entendimos en silencio. Me miró y no tuve que decir nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez había un destello de triunfo en ellos. Era como si dijera: «¿Lo viste? Por fin lo entiendes». Y lo entendí. La habitación cerrada ya no era un espacio físico al final del pasillo. Era una habitación que se había construido dentro de mí. Habían tirado las llaves. Estaba encerrada con ella, con Lucas, con el río y con todos los secretos. La hija había sido devorada por el mito que su madre había creado. Y lo más perturbador era que, en un nivel profundo e inaceptable, una parte de mí comenzaba a encontrar esta nueva existencia reconfortante. Era más fácil ser un arquetipo que una persona. Era menos doloroso ser la continuación de un amor perdido que simplemente ser ella, la hija de una mujer que nunca se recuperó de una tragedia. El tiempo, dentro de esa casa, perdió su sentido lineal. Los días se fundieron en un continuo de vigilia y sueño, donde la confesión de mi madre y mi propia asimilación de su delirio crearon una nueva normalidad, una simbiosis patológica. Clara, liberada del peso compartido de su secreto, se marchitó a la luz del día. Fue como si me hubiera transferido la esencia de la fantasía. Se convirtió en una versión pálida de la mujer controlada que había conocido, moviéndose por la casa como un autómata, con su propósito cumplido.
La llama que la mantenía viva, el secreto, ahora ardía dentro de mí. Yo era la portadora del tabú, la guardiana del sueño prohibido. La relación que perduró no fue entre madre e hija, sino entre una sacerdotisa y su sucesora. Me miró con una mezcla de gratitud y lástima, como si me hubiera contagiado una enfermedad terminal de la que ella misma se recuperaba lentamente al contagiarme. Empecé a notar cambios en mí misma. Desarrollé la costumbre de mirar al vacío, perdida en los mismos paisajes internos que antes habían sido solo suyos. A veces tomaba la llave de la habitación cerrada, la había devuelto al cajón, en un acto de transparencia total y repugnante, y simplemente la sostenía sintiendo el frío peso del metal, sin atreverme a abrir la puerta. Esa habitación ya no era su santuario, era el mío, y temía lo que vería si volvía a entrar. Temía ver mi propia imagen, no como una ofrenda, sino como la residente permanente. La provocación final, el acto posesorio final, ocurrió una noche de luna llena. Mi madre entró en mi habitación, no la habitación cerrada, sino la de siempre, y se detuvo en la puerta. No entró, simplemente se quedó allí enmarcada, con una expresión serena que nunca antes había visto. «Ya está en paz, Ela», dijo con voz suave como la seda. «Por fin me ha perdonado, por dejarlo ir, por vivir y por entregarte a él». Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras sí un silencio denso. Sus palabras no fueron un alivio, fueron una sentencia. Había logrado la redención gracias a mi condena. Me había transferido la carga de mantener vivo a Lucas y ahora por fin podía descansar. Me senté en la cama, envuelto por el eco de esas palabras. Por entregarte a él. Ya no era un puente, era el lugar de descanso final. A la mañana siguiente vi que la puerta de la habitación cerrada estaba entreabierta. La cama estaba hecha, las velas retiradas, las fotografías de las paredes retiradas. Solo mi foto grande seguía allí, sola, en el centro de la pared vacía. Ahora era mi retrato, no el suyo. Era mi habitación. El legado me había sido transmitido oficialmente. Fue entonces cuando surgió la idea, no como un pensamiento, sino como un impulso primario, proveniente de lo más profundo de mi inconsciente, ahora fusionado con el suyo. Me levanté, fui al cajón de la sala y saqué la llave. Caminé hacia la puerta de mi habitación, la puerta que siempre había estado abierta. Metí la llave en la cerradura y la giré. Hacer clic fue suave, definitivo. Cerré la puerta con llave desde dentro. Por primera vez me aislé del mundo exterior. Me aislé de él, de Lucas, de mi madre, de todos nosotros. Me incorporé en la cama, mirando por la ventana. El mundo exterior seguía, ignorante. Y yo, aquí dentro, había heredado no solo un secreto, sino una realidad alternativa. La paciente había curado a la terapeuta, contagiándola de su propia locura. Y la locura, ahora, era mi único consuelo. Ahora soy la guardiana de los sueños. Mi madre duerme plácidamente cada noche, con el rostro finalmente relajado, sin un solo susurro escapando de sus labios. Su paz fue comprada con mi paz. ¿Y lo más perturbador? Acepté el precio. A veces, antes de dormirme, busco el río en mis sueños. Y siempre está ahí. A veces, Lucas me espera. Otras veces, es mi madre, joven, quien me tiende la mano. Y en esas raras ocasiones, soy yo, Ela, pero una ella que nunca existió, hija de un amor congelado en el tiempo por la muerte. Freud explicaría que el inconsciente no muere con el individuo. Se transmite, como un virus o un legado. El tabú de una generación se convierte en la neurosis de la siguiente, y me pregunto, al cerrar la puerta cada noche, cuando tenga una hija, ¿qué sueños heredará de mí?
Qué hermosas y prohibidas pesadillas plantaré sin querer en el jardín más oscuro de su mente. La habitación cerrada de mi madre era física, la mía es mental, y quizás esta sea la verdadera herencia familiar. No las joyas ni las fotografías, sino los demonios que inconscientemente nos presentamos. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Aquí amanece. Siempre amanece cuando los secretos más profundos deciden salir a la luz. Y allí, en tu casa, con todas las puertas cerradas, tienes la absoluta certeza de que tus sueños son reales, Sue.